Muy Listo. bien, tenemos a la profesora Karina Navarro González, que nos va a hablar hoy sobre una introducción a la teoría de Mercer para espacios de Hilbert de reproducción. Esta es la segunda parte del mini cursillo, así que el público es todo tuyo, Karina. Buenos días, muchachos. No sé qué tantas personas están por aquí, déjame ver. Bueno, buenos días a todos, estamos en 11. Entonces vamos a darle continuidad, ¿cierto? A la clase de ayer. Entonces ayer, así solamente para resumir, pues definimos lo que era un kernel de Mercer, ¿cierto? Que tiene que ser continuo, PD y simétrico. Después de eso vimos un teorema muy chévere porque entonces él decía que iba a existir a ese kernel le íbamos a poder asociar un único espacio de Hilbert, ¿cierto? Y pues hicimos la prueba y también hicimos un ejemplito sobre cómo era que esto funcionaba para un determinado kernel que les había mostrado previamente. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre operadores. Voy a colocar aquí esa segunda parte. Venga, yo lo cambio por este. Esa segunda parte. Caramba. Vamos a comenzar hablando de operadores definidos por un kernel. Operadores definidos por un kernel. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Entonces vamos a comenzar tomando pues un kernel que, como lo vimos ayer, está definido en este cartesiano de X real, ¿ok? Una función continua. Entonces vamos a tomar este kernel como siendo una función continua. Y vamos a definir el operador LK. Entonces vean que yo solamente dije que era continuo, o sea, no necesariamente tiene que ser Mercer, ¿ok? Al final es que vamos a unir las dos cosas, pero por ahora es solamente continuo. Y vamos a tomar un operador LK, que él va a ir de L2 grande, o sea, del conjunto de funciones cuadrado integrables, y lo vamos a introducir dentro del conjunto de funciones continuas sobre X. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Vamos a tomar una función aquí, cuadrado integrable, y lo vamos a mandar a la siguiente función. Entonces, la función va a estar definida en X, real también, de la forma que yo voy a tomar aquí. Para cada X, ¿sí? Yo lo voy a mandar a LF, avaliado en X, de la siguiente forma. Entonces, vamos a movernos un poquito para la derecha. Entonces, como la integral, ¿sí?, del kernel en xt, multiplicado por la función que usted cogió aquí inicialmente, evaluada en t, por dt. Entonces, solamente una observación. Entonces, vean, aquí, bueno, esta integral está acá aquí. Esta integral está, claro, sobre mi conjunto chis. Pero entonces, ¿qué sucede? Vean que yo aquí solamente estoy quedándome con la integral de Lebesgue, ¿ok? No me estoy yendo más lejos, entonces es algo que ya conocemos. ¿Está bien? Al final voy a hacer un comentario sobre esto, ¿sí? Porque me imagino que como yo después voy a comenzar a tomar X compactos, ¿sí? Entonces vamos a deducir también que no necesariamente X tiene que ser compacto. Yo voy a poder generalizar un poquito la teoría, ¿listo? Pero para efectos prácticos vamos a tomar aquí inicialmente que es una medida Lebesgue. Entonces esta integral va a estar definida por el producto de mi núcleo. Entonces vean que esta va a ser una función que depende de X, ¿no? Porque esta integral está en T, ¿ok? Listo. Entonces, ese es el operador LK que yo estoy definiendo. Y vamos a componerlo. Entonces, ahorita vamos a mostrar que él está bien definido y todo demás. Pero por ahora, entonces vamos a hacer coloquemos así, la composición con lo siguiente. Entonces vamos a componer ese operador que ya tenemos ahí con el siguiente, con el conjunto de funciones continuas en X, con esta inmersión. Entonces la inmersión va a caer en el conjunto de elementos cuadrado integrables sobre X.
Y entonces esto me va a producir un nuevo operador, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Vean. Yo estoy tomando inicialmente un operador que él va de L2X, cae en el conjunto de funciones continuas, y por su vez lo estoy componiendo con este operador inmersión que él vuelve y cae sobre el conjunto de funciones L2K. Entonces aquí es una inclusión, hasta aquí yo tenía mi LK, ¿verdad? Pero así, abusando de la notación, ¿sí? Yo voy a llamar este nuevamente como siendo LK, ¿ok? Entonces al final de las cuentas, solo por este cara aquí, solo por este elemento aquí será una inmersión, ¿está bien? Entonces al final de las cuentas yo voy a tener un operador que va L2 en L2, ¿sí? Que va a estar dado, ¿no? Pues ya ustedes se imaginarán cómo él actúa aquí, entonces con una F, lo mando en LKF, ¿verdad? Y por la inclusión, entonces aquí prácticamente que no estoy haciendo mucho, ¿ok? Entonces nuevamente, este aquí vuelve a ser mi función integral que yo tengo acá arriba, ¿ok? Solamente para no reescribir. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la función K, em, la llamamos de kernel del EK. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Y con eso, entonces, le vamos a abrir el paso a esta proposición. Proposición. Entonces, esta proposición dice así. Primero, que si K es continuo, ¿ok? Mi operador LK, que él va a ir desde L2X. Este inicial, ¿sí? Él está bien definido. Está bien definido. Y no solamente está bien definido como es compacto. Y adicionalmente tenemos un bonus aquí. Y es que la norma del operador va a estar limitada por la raíz cuadrada de la medida del espacio X. Pues aquí sería la medida Lebesgue de este X, ¿ok? Por es al cuadrado. Y tal vez, no, me faltó decir al comienzo que yo voy a tomar aquí X compacto, ¿ok? Aquí. ¿Listo? Entonces acontece que ese operador, él va a estar limitado pues por esas constantes. Y recordemos que ese K, solamente por un recorderis aquí, ese K, era el supi sobre ese compacto, pues que viene a ser max, ¿verdad? De la raíz de K de X en X. ¿Ok? Que la verdad aquí pues cuando X es compacto, pues ese IK continuo, ¿verdad? Entonces es atingido, ¿cómo se dice? Lo encontramos pues. Entonces es todo, pues, se vuelve un max, ¿sí? Y como comentario también yo voy a decir que este X, él es suficiente tomarlo como una medida finita de Borel, ¿ok? Pero para efectos prácticos de este curso, pues yo simplemente me restringí a que él era un compacto, ¿ok? Listo, listo. Entonces, ¿cómo será que probamos esto? Entonces, ¿por qué será que esto es verdad? Entonces, primero necesitamos ver que esta función, este operador no sube más aquí, que este LKF de esta forma definido, pues de hecho, o sea, realmente él cae en una función continua, ¿verdad? Cae en ese espacio. Entonces, comencemos probando eso. Perdón. Entonces, veamos que el KF es continuo. Pues para KF
que yo comiendo tomando inicialmente en L2X. ¿Ok? Entonces, esa continuidad, ella nos la va a dar la siguiente desigualdad. Cuando tú tomas una función en L2 y tomas X1 y X2 que pertenezcan a tu conjunto X, ¿qué sucede? Vamos a analizar la siguiente desigualdad. A nosotros evaluar la función en X1 y sustraerla aquí, hacer la diferencia con la función evaluada en X2. Entonces, por la definición del operador, vamos a obtener que esto es una integral, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquí va a salir la integral del núcleo de X1t. Y yo ya inmediatamente voy a hacer la diferencia, ¿ok? Para no escribir dos, ay, perdón, coloqué esto donde no era. Para no escribir la integral dos veces, entonces aquí me va a quedar una diferencia de los núcleos, uno avaliado en X1 y el otro avaliado en X2, por la función, ¿verdad? Por la función, esta función que está aquí, la función f de t, ¿ok? Esto por la definición de mi operador aquí abajo. ¿Listo? Y entonces basta multiplicar el núcleo evaluado en X por la función. Solamente que tengo una diferencia aquí con X1, aquí con X2. Entonces ya automáticamente agrupé mis núcleos para solamente tener una integral. ¿Está bien? Pero acontece que yo, ¿no? Lo que uno siempre hace es usar la desigualdad aquí de Cauchy. Entonces aquí yo puedo hacer la norma de K de X1 menos K de X2. Y esto en L2, ¿verdad? Por la norma de mi función en L2X. ¿Listo? Entonces aquí, eso solamente recuerden cómo es que yo definí esta función. Entonces yo fijé X1 y coloqué a variar el t, ¿recuerdan? Que es justamente al final como yo defino esta función, como k de X1t. Y análogamente para k de X2. Listo, pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta norma en L2 sabemos y conocemos que ella viene siendo dada como kx1 evaluada en t menos kx2 evaluada en t al cuadrado. Y aquí falta una raíz cuadrada, ¿verdad? Esa es la norma en L2. Y este aquí pues no necesito abrirlo mucho porque esto aquí él ya estaba inicialmente en L2, entonces no necesito abrir él. Aquí sucede que K, entonces aquí que está la jugada, ¿no? Entonces por eso es que es importante que K sea continua, ¿cierto? Y pues definirlo también en este momento pues sobre un compacto, porque yo voy a poder limitar esto aquí por el max. Voy a colocar, déjame ver, yo tengo un T, ¿verdad? Tengo que tomar el max sobre el T, que pertenezca a X, porque el T es el que está variando, de los módulos. Entonces va a quedar K de X1T menos K de X2T. Este max, aquí. Pero tengo que multiplicarlo a veces la medida de mi espacio, ¿cierto? La medida de mi espacio X, que pues ya dije pues que está la medida de X, ¿ok? Y la verdad, aquí necesito una raíz. Por la norma de la función L2. Entonces, con esta desigualdad, yo le voy a colocar un nombre, le vamos a llamar estrellita otra vez, ¿sí? Que yo la voy a necesitar para algunos cálculos de aquí en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que con esta desigualdad, vamos a disminuir un poquito la pantalla. No, ya fue demasiado, pero aquí va. Con esta desigualdad, yo puedo concluir entonces que la continuidad de mi función LKF. ¿Por qué? Porque K era una función continua. ¿Ok? Entonces, listo. Esta mi función LKF es continua. Ahora, desde que K desde que K es continuo, ¿sí? Y X compacto, pues sabemos que K va a ser uniformemente continua, ¿verdad? Uniformemente continua.
continuo, no sé. Y pues entonces eso implica, pero ahí, esto. Pues solamente para que nos quede por escrito, que esto implica pues la continuidad. La continuidad de mi función LKF. ¿Ok? ¿Qué nos falta por probar? Bueno, entonces mi proposición está diciendo que no solamente ella está bien definida, sino que además es compacta. Entonces vamos a ver qué belleza. Resulta siendo compacta. Entonces, segunda cosa. Para ver la compacidad, vamos a anotar lo siguiente. Entonces, nuevamente, algo análogo a lo que acabamos de hacer aquí. Cuando tú evalúas evalúas esta función en X, entonces ya vemos por un proceso aquí análogo que ella va a estar limitada por la raíz de la medida de tu espacio X veces el supi, aquí T en X, de tu núcleo en XT, veces la norma de F en L2. Pues hice algo súper análogo a esto que está acá arriba, ¿ok? Y pues entonces esto va a implicar que la norma del operador LK, ¿cierto? Entonces esto va a ser ¿qué? Va a ser el SUPI sobre las funciones que tienen norma 1 en L2. Entonces esto aquí va a quedar como 1 y por tanto esto va a ser limitado por la raíz de la medida de X y aquí veces la constante K, CK al cuadrado. ¿Listo? Esto como parte de lo adicional. Entonces ya salimos de esto que era lo más simple, ¿sí? Entonces vamos ahora para la compacidad. Para la compacidad yo traje aquí unos recordatorios. ¿Listo? Solamente para que se nos haga más chévere y pues podamos como entender por qué las conclusiones que vienen a continuación. Entonces yo me tomé el tiempo de traer unos recordatorios. Primero, pues cuando tú tienes un operador compacto, un operador T, operador lineal, ¿ok? Y X y Y, pues van a, ¿sí? Entonces va a suceder dos cosas. Entonces, primero, si la clausura de TDB es compacta para todo B limitado, o si para cada secuencias con C, ¿verdad? Vamos para acá. Secuencia limitada. Cari, XN. Dime. disculpa, solo una cosa. Cuando dices B limitado significa B abierto y contenido en una bola, ¿sí? Contenido en una bola. Muy bien. Sí. Entonces, para cada secuencia limitada XN, ¿sí? Entonces existe, y esto pues es que existe una subsecuencia, ¿ok? Contenida en esta secuencia, por supuesto, ¿verdad? Tal que T de XN sub K sea convergente. Entonces está. Entonces, vamos a colocarle aquí puntico 1, puntico 2. Entonces vamos a decir que T es compacto. Entonces, ¿qué está pasando? Estas dos cosas son equivalentes, ¿listo? Una es lo que conocemos como secuencialmente compacto, ¿sí? Y la otra, pues, que también yo creo que ya todos la hemos visto aquí. Pero entonces yo me tomé la tarea de traerlo, de recordar, ¿no? Que para dónde vamos, ¿listo? Entonces la idea es mostrar que cuando tú tomas la clausura de la clausura y la imagen de cosas limitadas, ella tiene que ser compacto en Y, ¿ok?
Entonces, una otra cosa que yo traje aquí es recordar que es que sea equicontinuo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un subconjunto S dentro del espacio de funciones continuas es llamado equicontinuo en un punto de X, cuando ¿qué? Entonces, cuando para todo epsilon mayor que 0, va a existir una vecindad de X, ¿ok? Tal que para todo Y que pertenezca a esa vecindad de X y para toda f en S, que eso aquí es importante, para toda f en ese subconjunto de funciones continuas, esta diferencia aquí de estos dos elementos, ella sea menor que epsilon. Entonces vean que esta definición de equicontinuidad es puntual, ¿verdad? Entonces se parece a la definición de continuidad que nosotros tenemos pues para funciones normales, para funciones pues. Pero entonces análogamente el conjunto S es llamado equicontinuo cuando pues lo anterior vale para todo X en X, ¿ok? Listo. Entonces vean que eso aquí es la definición de equicontinuidad. Entonces es un subconjunto S al que le vamos a llamar de equicontinuo. Y ese equiconjunto es, perdón, ese subconjunto S ¿de quién? Del conjunto de funciones continuas. ¿Ok? Entonces, y tercero, algo que ya ustedes intuían, ¿cierto? Que para qué es que yo estoy definiendo esto de equicontinuidad. Pues porque voy a usar el teorema de Arcela-Ascoli. ¿Ok? Este italiano, ¿no? La verdad eran dos italianos. Entonces, CAX, este teorema dice así, oh. CAX, espera que me troqué aquí. CAX compacto. Y S, un subconjunto del conjunto de funciones continuas en X. ¿Ok? Entonces, sucede que S va a ser, es un subconjunto compacto de CX, sí, solamente sí, entonces sí, y solamente sí, ¿qué cosa? Van a pasar tres cosas. Entonces, S va a tener que ser cerrado, limitado y equicontinuo. Entonces, esa es la meta que nosotros tenemos que demostrar. Nosotros estamos yendo para donde tenemos que demostrar que el operador LK es compacto, ¿sí? O sea que tenemos que demostrar algo como esto, que si tú tomas un conjunto limitado, sería que en L2, ¿cierto? Y cuando tomes la imagen de él y después tomes la clausura, tienes que demostrar que él es compacto, ¿ok? Pero para demostrar que este conjunto es compacto, ¿dónde? Mi Y allá arriba está haciendo el conjunto de funciones continuas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el teorema de Arcela-Ascoli. Yo voy a tener que mostrar que esa imagen, ella ya es cerrada porque yo la estoy tomando cerrada, ¿verdad? Estoy tomando aquí la clausura. Entonces voy a tener que mostrar que esa clausura de TV tiene que ser limitada y equicontinua. ¿Ok? Entonces, para allá estamos yendo. Solamente para localizarnos, pues, para que yo coloqué, traje esos recordatorios. Entonces, aquí cerramos. ¿Ok? Aquí cerramos. Mis tres recordatorios. Entonces, ahora sí. Karina, Dime. está perfecto todo lo que dices, ¿no? Solo quisiera agregar una cosa. Sí, claro. En CDX estás considerando él con la topología de la... ¿Con qué topología? Con la topología del sub. La topología del SUPI. Ajá. Ok.
Sí, es cierto, la topología del SUPI. Bueno, entonces para ver que el EK es compacto, entonces vamos a usar por secuencias, ¿listo? Secuencialmente compacto. Entonces vamos a tomar sea. Sea de Fn, de una secuencia de funciones. Una secuencia limitada, ¿verdad? Y esa secuencia va a estar ¿en dónde? Va a estar en el E2X, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces aquí viene el comentario de Duham. Porque pasa lo siguiente. ¿Desde qué? Entonces, cuando nosotros calculamos la norma de la imagen de mi f, ella está cae aquí, ¿cierto? En el conjunto de funciones continuas. Entonces, estoy considerando la norma del SUPI. Entonces, yo puedo hacer nuevamente y pues mostrar que esto aquí va a estar limitado por la norma no, por la raíz de la medida de mi conjunto X. Y aquí, entonces, como la norma del SUPI, yo voy a tener que pegar SUPI aquí en X. Y aquí aparece la constante CK, ¿recuerdan? Pero la constante CK no es más que el SUPI, pues, de T en X, de módulo de K, XT. ¿Ok? Y aquí yo tenía a veces la norma de F en L2. Esto no es más que hacer la misma desigualdad que ya usé por allá arriba, que no me quiero devolver porque, en fin, no sé si la va a encontrar tan fácil. ¿Listo? Entonces aquí me va a quedar un SUPI, el SUPI. ¿Listo? Pero entonces esto me va a decir lo siguiente. Si tenemos esta desigualdad y estamos tomando Fn, ay, perdón, aquí, bueno, sí. Yo aquí voy a trocar F por Fn y F aquí por Fn, ¿ok? Entonces esta secuencia es limitada en L2. Entonces eso va a implicar, y de nuevo, K es un kernel continuo definido sobre un compacto, eso también es una cantidad finita, ¿verdad? Entonces yo voy a tener, tenemos que esta secuencia aquí es limitada. ¿Listo? Y por estrellita, de mi estrellita está allá arriba, déjame ver si yo la encuentro, pero es mi estrellita, esta es mi estrellita, ¿ok? La desigualdad de aquella. Entonces, y por estrellita, creo que fue en rojo, que en azul era, bueno, en fin. Tenemos también que la secuencia, todo el conjunto que yo estoy tomando aquí es son los que están compuestos por los elementos de esta secuencia, ¿ok? Entonces sucede que este conjunto aquí, que está dentro de ese chis, va a ser equicontinuo. Equicontinuo, ¿está bien? Y pues es prácticamente que ya está, porque entonces si ese ahí es equicontinuo, basta venir aquí y usar ya el teorema de Arcela-Ascoli, ¿verdad? Porque él va a ser limitado, va a ser equicontinuo ese conjunto de elementos. Y por el teorema de Arcela-Ascoli, este conjunto aquí va a contiene una subsecuencia convergente. ¿Está bien? Y así concluimos entonces que ese operador LK inicial, LK que va de L2 en L2, él es compacto, pues cada continuo, ¿no? Pero mi operador es compacto y está bien definido. Y no solamente eso, sino que él está limitado por estas constantes de aquí. ¿Ok? Entonces solamente para ir fijando las ideas. Listo, entonces ahora vamos a conversar sobre una otra proposición. Que ya dice así. Entonces dice, adicionalmente, si K, ustedes vean que estamos yendo para un kernel de Mercer. Entonces simplemente estamos viendo, si K es continuo, lo que pasa, que fue la proposición anterior. Ahora vamos a ver qué pasa si K
es simétrico. Simétrico. ¿Qué es lo que ganamos con K simétrico? Entonces, si K simétrico, eso va a producir sobre el operador LK, que definimos que va de L2 en L2, lo siguiente. Eso va a producir que ese operador LK, él sea autoadjunto. ¿Qué tal? Bueno, quedó mal escrito. Autoadjunto. Entonces, si K simétrico, resulta que yo gano que mi operador LK es autoadjunto. ¿Pero por qué? Porque eso es verdad. Entonces, vamos a ver por qué eso es verdad. Entonces, vamos a tener que probar para que sea autoadjunto lo siguiente, que el producto interno, esto es producto interno en L2, ¿verdad? En L2X, pero no, para no escribir tanto, no voy a escribir más el X. Tiene que ser igual al producto cuando yo hago F con LKY en L2. Y esto, claro que tiene que satisfacerse para toda F y G en mi espacio en L2. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo hago ese producto interno del LKF con G en L2, ¿qué va a suceder? Entonces, por la definición, en L2, pues del producto interno en L2, esto va a ser LKF en X por dx, esto de X, ¿ok? Y por la definición del operador LK, entonces recordemos que ese LK es un operador integral que él está definido como el producto de mi kernel en cheese, respectivamente con la función en t, y esto aquí en dt. ¿Recuerdan? Esto aquí es como yo definí el operador. Y aquí entonces está faltando g de x de x. Listo. Ahora, ¿qué acontece? Estas integrales, recordemos que ellas están sobre x, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a usar, me voy a permitir usar el teorema de Fubini, ¿ok? Entonces, bueno, yo que necesito para el teorema de Fubini, necesito que los espacios de medida ya sean completos, ¿sí? Que lo tengo. Necesito que esa integral, ella sea finita, ¿verdad? Pues la integral sobre la medida producto allá. Y pues eso, y pues que las funciones sean mensurables. Bueno, pues así siendo como muy técnica. Pero pues entonces aquí por el teorema de Fubini yo me voy a permitir unirlos aquí primero. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a la doble integral de kxt por ft de x y aquí de t de x. Nuevamente usando el teorema de Fubini, yo voy a poder colocar entonces, me va a permitir colocar la f de t primero, después la integral primero la integral en x, aquí internamente, aquí va a quedar mi y de x, y después yo voy a integrar respecto de t. ¿Ok? Entonces, pues al final de las cuentas, yo estoy teniendo que este aquí vuelve y recupero mi operador integral, ya no en f, sino en g, y esta vez avaliado en t. ¿Ok? Y aquí de t. Pero al final esto no es más que el producto interno de f con el EK g en el E2. ¿Ok? Entonces, perfecto. Resultó siendo, bueno, aquí hay un paso que yo me salté, porque entonces ustedes van a decir, ¿dónde usó que K es simétrico? ¿Verdad? Pero entonces el hecho de que K es simétrico está usado en esta parte. ¿Ok? Porque K de xt es lo mismo que tener K de tx. Y ahí sí, entonces esto está de la forma escrita como yo definí mi operador inicial, ¿ok? Como LK en G. Perfecto. Entonces, sí estoy usando la simetría, estoy usando el teorema de Fubini, y por ese simple hecho yo obtengo que mi operador LK integral, él es autoadjunto. ¿Ok? Listo. Entonces, perfecto. Ahora viene un teorema. Bueno, voy a definir. Y voy a definirlo así por causa del tiempo. ¿Ok? Voy a hacer la siguiente definición fuerte. Voy a definir así. Que LK, yo voy a decir que LK es positivo si K es PD.
¿Listo? Algunas fuentes pues, literarias lo definen así, o sea, realmente lo definen, ¿sí? Realmente esto tiene una demostración, porque solamente aquí a modo de comentario, el EKL es positivo cuando él satisface dos cosas. Cuando el EKFNF es mayor o igual que 0 y es autoadjunto, ¿ok? El EK es autoadjunto. Eso aquí por definición, pero no consigue mostrar autoadjunto. Pero acontece que esto automáticamente, pues no automáticamente, pero esto siempre va a implicar que K es PD, ¿sí? Y si K es PD, vamos a tener esto. Entonces lo podemos escribir como una definición, ¿está bien? Para no gastar tiempo aquí probando esto, ¿listo? Entonces, está bien, ya estamos encajados en un kernel de Mersenne. Bueno, ya vimos qué consecuencias tiene que K sea Mersenne, porque si K es continuo, va a suceder que mi operador LK es compacto, ¿verdad? Si K es simétrico, LK va a ser autoadjunto. Y si LK es positivo, y si K es PD, entonces va a producir que LK sea positivo. ¿Okay? Y con eso, entonces, yo voy a proceder a anunciar el siguiente teorema. El siguiente teorema, él dice así. Entonces, ahora sí, yo me permito y tomo aquí un kernel de Mersenne. Entonces, sea K, porque ya sé qué consecuencias tiene eso sobre el operador. Sea acá un kernel de Mercer. Entonces, ¿qué voy a tener? Resulta que va a existir una base ortonormal que voy a escribir como b.o y sus elementos los voy a llamar como phi. Yo no sé, yo siempre se me olvidan estos nombres de estas letras, pero le voy a decir phi. Yo sé que phi es otra, pero va a ser phi 1 y phi 2 para mí en el día de hoy. DL2X, ¿ok? De funciones propias. Entonces, vea qué interesante. De funciones propias. DLK, ¿qué tal? O sea, maravilloso. Entonces, voy a tener aquí dos cosas adicionales. Que si lambda K es el valor propio. Valor propio. Correspondiente. A phi K, pues. Entonces, ese conjunto, el conjunto de lambda K, él solamente tiene dos opciones. O es finito, o 0 es un punto de acumulación de ese conjunto. ¿Listo? Y eso pues cuando K tiende para infinito. ¿Ok? Ok. Y adicionalmente también tenemos que... Espera que me quedo muy feo esto. Y adicionalmente... lambda K es mayor o igual que 0 para todo K mayor o igual que 1. Y entonces... el supi, porque yo no sé necesariamente si van a ser finitos, ¿verdad? O son finitos. Y si no, pues si no son finitos, el 0 va a ser punto de acumulación. Entonces aquí voy a colocar el supi de lambda K. Esto aquí va a ser la norma del EK. ¿Qué tal? Y como comentario aquí adicional, pasa lo siguiente, que si lambda K, L es diferente de 0, eso va a implicar que mi autovector asociado a ese lambda K, phi K, él resulta que es continuo sobre X. Y esta observación aquí va a ser muy importante en lo que sigue, ¿ok? Vamos a grabarnos esto. Pero entonces, bueno, muchachos, ustedes me pueden decir, bueno, eso se parece a algo que yo ya había visto antes en mi vida. Sí, ok, eso está muy en la cara de algo que yo ya he visto antes en mi vida. Y es, ¿qué cosa? El teorema espectral, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, yo me quise dar a la tarea, déjame ver, es que realmente, no sé, quiero traerlo aquí.
espectral. Para recordar, porque es importante recordar los detalles. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema espectral? El teorema espectral dice que si usted tiene un operador lineal compacto autoadjunto, como en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, si L es un operador, claramente ese operador de nosotros es de lineal, ¿verdad? Yo no dije, pero es lineal. Compacto, autoadjunto, sobre un determinado espacio de Hilbert H, ¿ok? Entonces, justamente este teorema lo que me dice es que va a existir una colección de funciones aquí, donde esa colección va a ser una base ortonormal voy a colocar de H, de vectores propios de L, o autovectores. ¿Ok? Y él también dice algunos detalles que necesitamos nosotros en nuestro teorema. Él también nos dice que sí, lambda K, pues es el valor propio correspondiente a phi K. Entonces, esta colección de lambda K es finita, o lambda K converge para cero cuando K tiende para infinito. Entonces veamos que ya vamos teniendo muchas cosas y todo de gratis, pues gracias a este teorema de espectral. Él también tiene aquí un adicional y es que el SUPI, perdón, el SUPI de los módulos de lambda K, solo que en mi caso, ¿no? Los lambda K son todos positivos, entonces esto aquí va a ser la norma del operador. Y también dicen que sí, L es positivo, entonces lambda K es mayor o igual que 0. Para todo K mayor o igual que 1. Y tiene otra observación, pero bueno, y si K es estrictamente positivo, pues entonces mis autovalores van a ser estrictamente positivos, pero pues en mi caso no es lo que yo tengo, ¿verdad? Porque en mi caso lo que yo tengo es que el operador, él es positivo, no es estrictamente positivo. Entonces me quedo con esta, ¿está bien? Listo. Entonces, vamos a hacer una revisadita aquí de qué es lo que... Ay, espera que es que la mano se me coloca aquí, opa. ¿Qué es lo que yo voy obteniendo ya? Entonces el teorema espectral ya me garantiza, ¿qué cosa? Que existe este conjunto, ¿cierto? Que va a ser una base ortonormal para el E2X de funciones propias de mi operador. Eso aquí ya lo tengo de gratis por el teorema espectral. Por causa de mi operador C lineal compacto de autoadjunto. También voy a tener que si lambda K es valor propio correspondiente a phi K, entonces este conjunto es finito o tiende para cero, ¿verdad? Que es esta de aquí, entonces también la tengo. Y adicionalmente también obtengo que este sub pi va a ser la norma de mi operador. ¿Qué está faltando? Está faltando esta de aquí. Esta aún no sé si es verdad o por qué es verdad. Que si LK llega a ser diferente de cero, entonces los phi K van a ser continuos sobre X. Opa, creo que va a tener que adicionar una página. Entonces, la demostración. Entonces ya lo conversamos, ¿verdad? Solamente que estaba faltando, pues que si lambda K es diferente de cero, entonces si K es continuo sobre X. Ok. Entonces, eso porque es verdad. Entonces, como phi K es el valor propio asociado a lambda K, ¿eso qué significa? Significa que lambda K veces phi K va a ser igual espera ahí.
Ay, perdón, es que se va acercando la hora y mi garganta se comienza a resecar terriblemente. Entonces, eficaz valor propio, ¿verdad? Entonces tenemos esta igualdad. Ahora, sucede que eficaz es diferente de cero. Entonces, yo puedo hacer esto aquí, ¿ok? Y pues entonces recordemos, este elemento, él va a pertenecer ¿a dónde? Él va a pertenecer a L2, ¿ok? Porque LK es un operador que va L2 en L2. Y además de eso, usando estrellita, ¿recuerdan de estrellita? Vean, aquí es LKF, LKFK. Entonces, está en la otra página. Déjame, es que es importante aquí. Entonces, usando estrellita, bueno, estrellita o este aquí, nada más bien, esta aquí, que viene estrellita también. Entonces, si tú cambias F por el autovector, aquí solamente estaría la norma de L en L2, que no está afectando en nada. Entonces, yo voy a obtener que este de aquí pertenece a L2 y es una función continua. ¿Ok? Por estrellita. Entonces, pues concluimos que Φ va a ser continua sobre X. ¿Qué tal? Listo. Hasta aquí. Entonces solamente vamos a recordar que lo que tenemos. Entonces vamos a tener ya, entonces vea qué interesante, porque este kernel de Mersenne, ¿sí? Él me originó, perdón, este operador LK, ¿ok? Si yo consigo obtener, saber los autovectores, ¿no? De ese operador, yo voy a tener una base para L2. Y adicionalmente, si lambda K, perdón, fuese diferente de cero, él va a estar asociado a un autovector que va a ser continuo sobre X. ¿Está bien? Y esa es lo que vamos a necesitar de aquí en adelante. Entonces vamos a anunciar el siguiente teorema. Entonces el siguiente teorema dice que si tú tienes K que era el de Mercer, ¿verdad? Entonces continuo, PD y simétrico, y sea lambda K el késimo valor propio de LK y Φ K la correspondiente función propia. Entonces, vea qué sucede, vea qué interesante. La correspondiente función propia ortonormal, ¿ok? Ortonormal. Entonces, sucede que el conjunto de las raíces de mi lambda K por Φ K, y entonces aquí viene el detalle. Yo tengo que tomar lambda K estrictamente positivo, ¿sí? O sea que me estoy quedando con las Φ K continuas. Entonces el teorema me dice que este conjunto va a formar un sistema ortonormal, que le voy a llamar S.O, dentro de HK. ¿Recuerda mi HK? Perdón, HK no, HK. Entonces, mi HK, por la clase de ayer, vimos que era el espacio de Hilbert único que él existe y que proviene del kernel de Mersenne de reproducción. ¿Ok? Entonces, este teorema es una belleza. ¿Sí? ¿Qué tuve que hacer? Las FIK eran base para el L2, ¿verdad? ¿Qué tuve que hacer? Multiplicar este de aquí por las raíces de mis correspondientes valores propios del operador LK. Y hasta aquí yo simplemente voy a tener que esto forma un sistema ortonormal. Todavía le falta para hacer base, ¿ok? Este teorema, por causa del tiempo y porque quiero hablarles de otras cosas, simplemente voy a dar un comentario de la prueba, ¿sí?
Y pues es simplemente ver, pasar. Esto va a ser ortonormal, pues cuando hacemos estos cálculos en los respectivos productos internos, este aquí en K, yo voy a obtener que esto se puede ver igual. Estas raíces van a salir, ¿verdad? Del producto. Pero entonces aquí está la magia, porque entonces voy a tener que aquí va a quedar el producto interno de phi con phi j y esto en L2. Pero yo ya sé que estos de aquí forman una base ortonormal para L2. O sea que esto aquí va a ser 1 si I for igual a J y 0 si I for diferente de J. Fuese diferente J o C. Bueno, yo ni sé hablar bien español. Pero pues está la idea. ¿Ok? Cari, disculpa, Dime. una pregunta. ¿Por qué sale Ajá. dividiendo al lado derecho el raíz del andarí? Al lado derecho, ¿dónde? O sea, en la última línea que escribiste, ¿cierto? Hay un cociente. Ajá. Ah, ok, ok. Sí, sí. Es que está aquí en la prueba, Ah, ok, ok. pero, Ah, ok. pero sí es cierto, sí es cierto, pero sí está bien. ¿Listo? O sea, no, Bueno, muy bien. no me Gracias. equivoqué. Solamente aquí para sanar tu duda. Lo que pasa es que en este primer paso, cuando arrancamos de este ladito, entonces, ¿qué sucede? Que este señor, él es el FI, pues, es un autovector, ¿verdad? Entonces, de este ladito va a salir, ay, perdón, que necesito el más gruesito aquí. Va a salir la raíz del lambda i y aquí, permítanme borrar este aquí, es por causa de la división que hice antes. Entonces, este phi va a quedar como el LK en phi dividido sobre el lambda i. ¿Está bien? Ok, claro. Entonces, Es que de en ahí es el lado donde sale izquierdo, en el lado izquierdo está ese exactamente. producto interno con K y al otro lado es L2. Es diferente, Ajá, ¿cierto? Bueno, exactamente. gracias. Ujú. Entonces, pero de aquí sale porque este señor de aquí lo puedo ver como esto por causa de que el lambda i es diferente de cero. Pero al final de las cuentas, cuando yo simplifico este con este, me va a quedar una raíz de lambda i aquí abajo, ¿ok? Solamente así pues como a modo de comentario, porque pues yo tengo que utilizar aquí, ¿no? Este hecho de que phi es valor propio de mi operador LK y después LK verlo como la integral, ¿cierto? Y después usar pues el producto en L2 y bueno. Pero entonces, vean que ya, o sea, este teorema a mí me parece muy bonito porque entonces me permite unir las dos cosas que lo que les estaba diciendo ayer con lo que les vine a traer hoy, ¿ok? Ahora sí, nos vamos encaminando para el teorema de Mercer. Entonces, déjame colocar esto solamente, ¿será que consigo? Eso, 5. Perfecto. Vamos a cambiar de página. 6. Entonces, en esta última parte del, del mini cursillo, yo quiero hablarles pues, ay, perdón. Listo. Entonces, bueno, entonces les estaba comentando antes de que voy a colocar a grabar que este teorema, él había sido presentado por Mercer en el año 1909, ¿sí? Solamente para que guardemos esa data, esa fecha, para un comentario posterior. Entonces, vamos simplemente a recordar aquí un recorderis. Eh, siempre que tenemos una función L2 y esta colección, que la verdad ya dijimos que es una base ortonormal de L2. Entonces resulta pues que F puede ser escrita únicamente
¿Como quién? Entonces, va a ser las combinaciones de los FICA. ¿Listo? Solamente a modo de recorderis ahí. Entonces, ahora sí, el teorema de Mercer, ¿qué me dice? El teorema de Mercer lo que me dice es lo siguiente. Entonces, nuevamente, si usted tiene un teorema, si usted tiene un kernel de Mercer, y lambda K, el késimo autovalor propio, pues, y sabemos que es positivo, ¿verdad? Positivo y lambda K. Escribámoslo todo, es que no quería ahorrar tiempo, pero bueno. Autovalor positivo, ok. Bueno, ¿y por qué me interesa quedarme con los positivos? Porque me interesa quedarme con los positivos para yo tener positivos del EK, para justamente obtener los FICA respectivamente funciones continuas. ¿Pero por qué razón? Porque ellos van a formar, al final de las cuentas, un sistema ortonormal, ¿verdad? Que dijimos. Pero solo que recordemos de HK, ¿ok? Solo que recordemos que ayer dijimos que los elementos de HK son funciones continuas, ¿ok? Entonces solamente se me pasó decir este comentario. Y FICA, autofunciones continuas, ortonormales. Entonces, ¿qué sucede? Que para todo X y T en X, este kernel de Mercer, él va a poder, lo vamos a poder identificar como la suma de los productos de mi valor propio, lambda K, por las autofunciones de mi operador LK. ¿Qué tal? Y el teorema dice más aún, dice que esta convergencia, donde la convergencia es absoluta, absoluta, absoluta. Y no solamente es absoluta, sino que es uniforme. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice el teorema de Mercer, que yo voy a poder encontrarle la cara a mi kernel de Mercer. ¿Ok? ¿Cómo qué? Como siendo el producto de funciones propias con sus autofunciones propias en X y en T. ¿Listo? Y esta convergencia es absoluta y uniforme. Entonces, vamos a ver por qué eso es verdad. Entonces, a ver, por el teorema anterior, yo ya tenía o tengo que la raíz de lambda K veces phi K es un sistema ortonormal de HK, ¿verdad? Eso ya lo tengo. Y ahora vamos a tomar los coeficientes de Fourier de la función, ¿de cuál función? De la función Kx, que recordemos que ya está dentro de mi espacio de Hilbert. ¿Ok? Con respecto al sistema, entonces van a ser ¿cuáles? Esos coeficientes de Fourier van a ser nada más que el producto interno de Kx con esos elementos del sistema ortonormal, ¿verdad? Y ese producto interno dentro de HK. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a usar la propiedad de reproducción, ¿cierto? Que nos la da allá el teorema de existencia y unicidad de HK. Que entonces esto va a ser esta función, lambda K, phi K, pero evaluada en este caso en X, perdón, en X. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a utilizar el teorema de Parseval. Entonces el teorema de Parseval.
solamente aquí, rápidamente. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Parseval? Que si usted tiene esta colección, esto aquí es un sistema ortonormal de un espacio de Hilbert H, ¿ok? Entonces, para toda F que pertenezca a su espacio de Hilbert, esta suma de estos productos internos al cuadrado va a ser menor o igual, esto va a estar limitado por la norma de la función al cuadrado, ¿ok? Y él también dice que la igualdad se satisface la igualdad es satisfecha para toda F aquí, sí, solamente sí, esa colección de ese su sistema ortonormal es completo, que es lo que me está faltando en la verdad para hacer base, ¿sí o qué? Bueno, entonces, usando ese teorema de Parseval, sabemos lo siguiente. Entonces voy a intentar cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí, otro recorderis. Entonces, por el teorema de Parseval, vamos a tener lo siguiente. Que cuando usted hace la suma de sus raíces de lambda k, que son estas que están aquí, ¿ok? Por phi k, toma el módulo de ellas, elevado al cuadrado, y hace la suma. Entonces esto aquí va a ser igual a qué cosa. Bueno, aquí, de aquí para allá no voy a hacer nada, más que decir que la raíz se va con el lambda k y el lambda k es positivo, entonces no lo puedo dejar por fuera. Y aquí me va a quedar el módulo de phi k, phi k en x, phi k en x al cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí, usando pues el teorema de Parseval, ustedes vean que estos productos aquí, es este producto aquí que yo quiero hacer, quiero aplicar aquí el teorema de Parseval, más no es más que esto, que es justamente lo que yo tengo aquí, ¿ok? Por tanto, va a estar limitado por la norma, en mi caso, de Cachis. ¿Y la norma en dónde? La norma en mi espacio de Hilbert, HK, que yo le llamé de K. Pero esta norma, por definición, esto aquí no va a ser más, esto queda solamente el producto interno de KX con KX. Pero esto sabemos por la propiedad de reproducción que es KXX, ¿ok? Entonces queda está limitado por el SUPI en ellos, que es justamente mi constante que yo vengo llamando desde el comienzo como CK, ¿ok? O sea, ¿cuál es la conclusión? Que esta serie, por tanto, en x al cuadrado, converge, ¿verdad? Es justamente esa que está aquí. Entonces, ella converge y pues eso lo tenemos para todo x en x. Ok, hasta ahí. Puedo concluir que esta aquí converge para todo x en x. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, ahora, si fijamos x en x, ¿ok? Entonces, vamos a ver que para cada t en x, vamos a tener lo siguiente. Cuando hacemos la suma, vamos a hacer una suma finita, desde k, desde m, hasta m más l, ¿de qué cosa? De lambda k, y aquí voy a colocar los productos, lo que necesito, ¿no? X, phi k en t, ¿ok? Esto de aquí, entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a hacer bueno, escribámoslo de nuevo. Esto aquí también lo voy a poder ver como siendo quién. Entonces, esa lambda k, yo lo voy a dividir en dos. Entonces, lo voy a dividir con un lambda k de este lado, porque vean, la idea, bueno, todavía no voy a decir cuál es la idea, pero lo voy a dividir aquí como siendo una raíz de lambda k veces
fica x. Y aquí le voy a colocar el otro, la raíz de lambda k veces fica en t. Hasta aquí no hice nada más que reescribir las cosas, ¿ok? Aquí voy a usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Listo? Entonces, esto aquí estoy haciendo cosas finitas, ¿verdad? Entonces, aquí por la desigualdad de Cauchy-Schwarz voy a obtener la sumatoria aquí. Entonces, estos caras de aquí van a quedar al cuadrado, ¿cierto? Por tanto, van a quedar solamente lambda k. Y aquí van a quedar los cuadrados de phi k. Bueno, volvemos a cambiar de lugar, pero no hay problema con eso. Y aquí me está faltando una raíz. Y análogamente, para los otros componentes. Está m más l. Aquí nuevamente queda lambda k. Y esta vez queda phi k x al cuadrado y la raíz. ¿Listo? Eso por Cauchy-Schwarz. Pero entonces resulta que por lo que yo acabé de hacer allá arriba, aquí, entonces, espera ahí, déjame mostrar. Por lo que yo acabé de hacer acá arriba, este señor era limitado por ck cuadrado, ¿sí? En x. Entonces, esto aquí va a ser limitado por ck al cuadrado, pero con la raíz, queda solamente ck, veces ¿quién? Veces la sumatoria, hasta m más l, y el que yo tenía aquí era, déjame ver, ¿qué me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí. Era aquí con X, ¿ok? Pero pues no hace diferencia si tú le colocas ahí T. Es simplemente un nombre. Aquí va a quedar lambda K, k X. ¿Ok? Este lo estoy limitando por CK y este me va a quedar idéntico aquí. ¿Listo? Y eso pues por su vez está limitado por CK veces. Esto aquí son cosas positivas y esto aquí son cosas positivas. Entonces yo solamente le estoy sumando cosas positivas aquí. Aquí me va a quedar lambda K veces k x al cuadrado o medio. Entonces veamos, al final de las cuentas, yo estoy consiguiendo limitar, vamos aquí, vamos a ver si yo, aquí, bueno, aquí un chiquito, aquí. Yo estoy consiguiendo limitar, por el CK no depende de T. Y este aquí, claro que tampoco depende de T, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir que este señor, él va a tender, y además esta serie de acá arriba es una serie convergente, que lo acabé de concluir aquí, ¿cierto? Esta de aquí es una serie convergente. Entonces, lo que quiere decir que esto tiende para cero, tiende para cero, y no solamente tiende para cero, como tiende uniformemente, y esto para todo T en X, ¿ok? Porque independe del T. Entonces yo conseguí aquí que esto, conseguir limitarlo por una constante a veces es algo que no depende de T y algo que converge también. Entonces, por tanto, esto tiende para ser uniformemente para todo en T en T. Y una otra, y reparen también que usted podía haber colocado aquí no X, sino T. Y al mismo tiempo usted iba a tener algo que tiende para ser uniformemente más ya para todo X en X, ¿verdad? Entonces, por tanto, sucede que la serie aquí uno, lambda K, pi X, pi T. Bueno, converge absolutamente, ¿cierto? Lo primero, porque converge absolutamente, que es que converge en módulo, pues. Absolutamente. Y uniformemente. Déjame ver si yo consigo. No. Y uniformemente sobre X. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ella va a tener que converger a una función continua. ¿Por qué razón? Función continua que yo le voy a llamar g de x.
¿Por qué razón? Pues porque sabemos que el límite uniforme de funciones continuas es una función continua, ¿ok? Entonces ya comeré por una función g de x que es continua. Ok, hasta ahí. Ahora, por otro lado. Otro. Déjame ver qué era eso. Ok. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Como una función en L2x, kx, ¿cierto? Ella puede ser escrita en términos de la base phi k de L2, ¿cierto? Puede ser escrita como en términos de la base, entonces vamos a tener que kx le podemos ver esta carita como siendo la serie de los productos de kx por phi k aquí, este producto interno en L2 veces la base, ¿cierto? De L2. Esto aquí en L2, ¿ok? Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta serie yo la puedo reescribir como ese producto interno está en L2. Entonces, sabemos, lo conocemos, ese producto interno. Entonces, esto va a ser Kx en T veces phi K en T de T veces el phi K que está aquí, en la parte de afuera, ¿ok? Pero, ¿qué sucede entonces? Que esta multiplicación aquí, ustedes concordan conmigo, ustedes están de acuerdo conmigo, que esto no es más que LK evaluado en phi K, ¿verdad? Porque así fue como yo definí mi operador LK, ¿ok? Evaluado en X, claro, porque esto aquí es KXT, este señor de aquí es KXT, ¿sí? Veces el phi K, entonces yo lo voy a poder reescribir en términos de mi operador integral que comencé definiendo hoy. Y por su vez, ¿cómo se dice? Bueno, ya no sé. Este aquí, sabemos que este aquí es una autofunción. Entonces aquí va a salir que es lambda k veces phi k en x veces phi k. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo que yo estoy analizando aquí, es que como funciones en L2, yo voy a tener que kx es igual a gx, porque vean, gx era para donde esta serie, ella converge, ¿ok? Para todo t en x. Y yo estoy diciendo también que kx, ella tiene esa misma carita, ¿sí la están viendo aquí? Esos mismos productos de lambda k con phi k en x. Entonces esto está haciendo igual, pero está haciendo igual en L2. Entonces está haciendo igual de aquella forma que conocemos, que TP, ¿verdad? En casi todo punto, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que como ambas funciones ellas son continuas, ¿sí? Entonces solamente para que quede registrado. Como kx y gx son funciones continuas, pues yo tengo que concluir que ya son iguales en todo punto. Listo, esto aquí para todo t en x. ¿Está bien? Bueno, pueden suponer, pues para verlo, si quieren verlo un poquito mejor, pues supongan que no son iguales en un punto, ¿sí? Entonces son iguales en todo punto menos en uno. Entonces va a haber un punto donde va a haber un salto, por ejemplo, pero es que no, porque son diferentes, ¿no? En ese punto. Pero no se puede porque las dos son continuas, ¿listo? Entonces ellas van a tener que coincidir en todo punto de X, ¿listo? Entonces de ahí concluimos que esta suma parcial, lambda k phi k de x y k en t, ella converge para kxt. ¿Ok? Esto pues cuando n, las sumas parciales van a converger para k de xt y converge uniformemente.
¿Listo? Además también, pues recordemos que la convergencia dentro de este espacio de funciones continuas es con el SUPI, ¿no? Entonces es equivalente también a la convergencia uniforme. ¿Listo? Solamente a modo de comentario aquí. Bueno, y así es como entonces concluimos el teorema de Mercer. ¿Está bien? Entonces, el teorema de Mercer nos dice que perdón, ¿dónde está? Aquí. Que usted tiene un kernel de Mercer. Entonces, su kernel se va a poder ver en términos de sus autofunciones y autovalores. ¿De quién? De LK. ¿Listo? Eso es lo que dice. Y que esa convergencia absoluta y uniforme. ¿Listo? Entonces, como colora, déjame ver. Cari, disculpa. Ajá. De pronto, es que está muy interesante y entonces quisiera recordarme los detalles. Cuando haces el enunciado del teorema de Parseval arriba, ¿sí? ¿Puedes poner un momentico? Ajá. El teorema de Parseval. Ajá. Allí. Es que, ok, para todo f en el espacio de Hilbert, ¿cierto? Allí va módulo, ¿cierto? Módulo del producto interno de f con fidel. Sí, 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 sí. Ujú. Ya, bueno, solo era eso. Gracias. Ujú. Sí, gracias, gracias a ti. Bueno, alguien levantó la mano. Andrés Felipe. Hola, Cari, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Bien, muy amable. Bueno, Cari, te quería preguntar, pues, porque me ha parecido súper interesante tu explicación el día de hoy, sobre una pregunta que me vino también de algo conocido, y son las transformadas de Laplace. No sé si esas transformadas de Laplace sean como un ejemplo de un operador LK. Transformada de Laplace LK. Sí, porque me parecería que como un kernel de Mercer se comportaría como la partecita esa que lo acompaña, e a la menos xt. Es muy Ajá. parecido a lo que has estado comentando. No sé. Ok, ok. Podríamos, déjame ver, tendría que pensarlo, pero sí, tal vez. Ujú. Tendría que pensarlo mejor. Pero déjame ver, porque yo ayer, ese kernel será de Mercer, porque PD tal vez sea. Pero será que yo puedo, bueno, tendría que ver si ese kernel yo lo puedo definir como un kernel de Mercer, ¿cierto? Y de ahí pues mirar a ver si se puede llevar a cabo el teorema con ese resultado, ¿sí o no? Sí, es que mira que todo lo que nos has explicado parece que fuera como una generalización de la definición de transformada de Laplace. Ya. Algo así. Ujú. Y hasta la misma notación utiliza la L de LK y la utiliza Sí. muy parecida. Ujú. Entonces me Sí, pareció muy interesante. sí, es que ese ese operador integrable, uno lo ve en varios momentos, ¿no? Del Ajá. análisis funcional. Él es bien famoso, o sea, ay, espera que aquí pasan muchos motos y carros y se escucha muy cerca. Pero sí, ese operador integral, dado de esa forma con ese núcleo, uno lo encuentra en muchas partes. Eso sí es verdad. Ujú. De pronto, añadiendo un poco al comentario de Andrés, claro, un operador integral, pero la cuestión con la transformada de Laplace es que está definido en un espacio no compacto, está definido es infinito. Y aquí Karina ha asumido siempre que X es un espacio compacto, Ok, ¿sí? cierto. Entonces Ujú. puede haber diferencia allí. Es cierto, es cierto. Bueno, es cierto. Ok, Y dual. vimos, ujú, y vimos pues la importancia, por ejemplo, aquí de la compasividad, ¿no? Porque eso no, por ejemplo, el CK, la constante CK esta, ¿no? Por el hecho de ser continuo sobre un compacto, entonces a ti alcanza el max y pa. Pero sí, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a continuar aquí. Déjame solamente revisar el tiempo porque yo tengo que mirar a ver qué realmente es importante. Bueno, ahora este colorario no lo voy a probar, ¿ok? Corolario. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces vamos a tener también que la suma de mis autovalores propios es convergente y esa suma pues puede ser serie, no sé si son infinitos, en fin. Se puede ver como la integral de, de evaluar aquí
mi kernel de Mercer en XX sobre la diagonal, ¿ok? Y aquí de X. Y resulta que esto también va a estar limitado por la medida, la medida Lebesgue de X veces mi constante CK al cuadrado. ¿Listo? Pues este de aquí yo creo que ya rápidamente lo podemos notar, esta desigualdad. Pero pues no, bueno, voy a dar el adicional. Hay un adicional también. El adicional es que lambda K, para todo K, yo lo voy a poder limitar también por la medida de X veces este señor, pero aquí sobre K. ¿Listo? Ese es mi adicional. Como corolario tenemos eso. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, la serie va a ser convergente, ¿ok? De los valores propios, que eso puede llegar a ser muy importante después para utilizarlo en otras cosas, ¿verdad? Y para cerrar aquí, pues, la teoría, vamos a cerrarlo con este teorema, pues, que me parece maravilloso. Y entonces dice lo siguiente, ustedes nuevamente, solo para tenerlo presente, K, kernel de Mercer, entonces nuevamente, si lambda K es el cadécimo autovalor del EK, ¿ok? Y phi K es la correspondiente autofunción, está aquí, autofunción, ortonormal continua, pues entonces llegamos a donde queríamos. Y es que este conjunto de raíz de lambda K veces phi K, donde lambda K es positivo, que ya sabemos por qué, lambda K tiene que ser estrictamente positivo, eso que me va a formar una base ortonormal de HK. ¿Qué tal? Base ortonormal de HK. ¡Qué maravilla! Entonces, ese es el teorema pues al que yo quería llegar porque él realmente une lo que yo les dije ayer, ¿cierto? De este espacio HK, tiene todo que ver y me une también a lo que dije hoy, ¿no? Que hoy lo que hicimos fue decir que estos señores de aquí pues van a ser una base ortonormal de L2, pero estos señores de aquí son los autovectores, este aquí y lambda K autovalor del operador LK integrable. Entonces el teorema une las dos cosas. ¿De qué forma? Entonces basta multiplicar los phi K por la raíz de lambda K para yo obtener una base ortonormal HK, ¿okay? Que es mi único espacio de Hilbert generado por ese kernel de Mercer. Listo. Entonces vamos a ver una prueba de esto, porque es que esto es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Ya teníamos una partecita, ¿cierto? La partecita era que este conjunto era un sistema ortonormal solamente teníamos que era un sistema ortonormal de HK. Entonces, lo que yo les dije, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Cierto? Para que sea, pues, completo. Entonces, bueno, vamos a suponer que él no es completo. ¿Sí? Entonces, si él no es completo, entonces yo voy a suponer que voy a tener este conjunto aquí con phi K veces lambda K positivo y le voy a unir, pues, lo que me falta. Entonces, le voy a unir estos señores aquí, PC, no sé cómo se llaman, y eso aquí puesto en HK, ¿sí? Entonces, de nuevo, por el teorema de Parseval, o de Parseval, no sé, la norma del KX, y esta norma aquí en K, ok, en HK, esto se va a poder ser, esto aquí se dice, pues, esto ya es lo estoy completando, entonces esto aquí ya va a ser una base en HK, ok, entonces es un sistema ortonormal completo. Entonces, por tanto, el teorema parcial me dice que él va a poder pues vamos a poder igualar lo que antes era menor o igual, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar el producto interno de K de X veces la raíz, los elementos de mi sistema ortonormal, de mi base, que yo estoy suponiendo que está completa. Y aquí completo con los productos de KX veces mis otros elementos que ahora están haciendo parte de la nueva base. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué sucede?
Sucede que esta norma, por su vez, ¿sí? Cuando yo voy a calcular la norma de kx al cuadrado en k, yo me doy cuenta que esta norma no es más, como ya les había dicho, que el producto interno de kx con kx en k, pero al final de las cuentas esto es k avaliado en x y x. ¿Ok? Ok. Ahora, por el teorema de Mercer, yo sé que él va a tener el siguiente rostro. Entonces yo voy a saber que vamos a tener que multiplicar lambda acá y aquí. ¿Será que? Déjame ver. Aquí. Cadena.